¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de Reeducativa, la educación en todas sus formas. Hoy vamos a estar trabajando con educación ciudadana de segundo año de nivel secundario. Esta es una clase asincrónica para Ramiro y para Victoria, pero que puede ser de utilidad para cualquiera de ustedes que están del otro lado de la pantalla. Así que gracias por acompañarnos. Este es el trabajo que ella y él tienen que resolver. Y a partir de qué se va a realizar esta actividad, de un documento que les voy a compartir a continuación. Entonces, primero vamos a leer las preguntas para poder saber más o menos qué es lo que nos van a estar buscando focalizar en el momento en que estemos leyendo el material, que es 1. Explicar las causas generales de los conflictos en el mapa político de Asia, por qué se denominan conflictos territoriales, cuál es la justificación de los diversos grupos para asegurar que un territorio les pertenece, qué argumentos se esgrimen. 2. Identificar los factores que permitieron el proceso de descolonización de Asia, así como también influyeron en África. ¿Cuáles son los países asiáticos que se independizaron de la Unión Soviética, la URSS? ¿Cómo se conformó el mapa político en la región de Indostán? ¿Qué características tiene la región y sus países? Explicar en relación al conflicto palestino-israelí cuándo y por qué surge el conflicto, qué actores intervienen, ¿es intraestatal o interestatal? ¿Por qué? ¿Por qué no es un conflicto estrictamente religioso? El punto 6 dice que hay que explicar la relación que tiene la frase combinar el estudio de diferentes artes y compartir el conocimiento y la comprensión entre culturas que han sido tradicionalmente rivales, colaboran en los conflictos, relacionar esa frase con los temas que se trataron hasta recién, y elegir 2 conflictos de Asia e identificar para cada uno, de manera comparada, es decir, comparar 2 conflictos de Asia, teniendo en cuenta en qué zona se produce o se produjo ese conflicto, quiénes intervinieron, qué época fue en la que sucedió o en la que sucede, cuál es el alcance que tiene, es local, es regional, es a nivel mundial, qué es lo que pasa, cuáles son los argumentos por los cuales existe este conflicto y cuáles son sus consecuencias. Para poder responder todas estas preguntas vamos a tener que focalizarnos en un material particular que recomiendo siempre primero leerlo de manera completa, porque si no lo leemos de manera completa nos queda como medio parcializada la información. Entonces, siempre para realizar estos trabajos, primero se lee todo el material entero y a posteriori se hace un escaneo de los datos puntuales, es decir, después se hace un escaneo de los datos puntuales para responder cada una de las preguntas. Pero tenemos primero el bosque en su totalidad visto, y después vamos y buscamos el árbol precisamente que necesitamos. Entonces nos dice material de trabajo, el mapa político de Asia, y comienza hablando de los conflictos del continente asiático. No sé si les estoy compartiendo lo que les quiero compartir efectivamente. A ver. Sí. Dice, en la actualidad Asia está redefiniendo la política mundial. Los cambios en el orden internacional económico con países que comparten un interés común de crecimiento y el logro de un mayor desarrollo. Una región que ha pasado de ser un área pobre y con poca influencia internacional a ser uno de los motores de crecimiento junto a Europa y Estados Unidos. Y además se está convirtiendo en un área cada vez con mayor peso estratégico y político. Desde el siglo XX, en el continente asiático, tuvieron lugar numerosos conflictos territoriales, así como varias guerras y conflictos étnicos que desbastaron las economías y las sociedades de muchos países. Todos estos conflictos delinearon la conformación territorial del continente asiático, que se ha caracterizado históricamente por el enfrentamiento entre naciones y por la presencia de potencias extranjeras en búsqueda de intereses geoestratégicos, políticos y económicos. Sin embargo, lo que voy a hacer en esta ocasión es yo decirles qué es lo que yo entiendo. Les propongo que pausen el video y que piensen ustedes a ver si después coincide con esto que les expreso yo. Ninguna respuesta es inválida porque tiene que ver con interpretación de un texto, y esta es la circunstancia, ¿no?, que también en las ciencias sociales, que 2 más 2 no siempre es 4 en las ciencias sociales, pero sí hay ciertos parámetros que pasan de la coherencia a la incoherencia, y eso sí lo tenemos que tener en cuenta. En cualquiera de los 2 casos, cualquier duda, pregunta que tengan, bueno,
Vicky y Rami tienen mi WhatsApp, el correo electrónico, me pueden contactar de manera directa, y en el caso de las demás personas, tienen las redes sociales, Facebook, Educativa Profes, Instagram, Reeducativa. Lo que se entiende acá es que, bien, el continente asiático se caracterizó por haber estado siempre atravesado por algún u otro conflicto, que está cambiando la configuración tanto a nivel social como a nivel económico, como a nivel político, es decir, está empezando a tener un mayor peso, a destacarse como potencia. Continuamos entonces, esto digamos a modo bien de resumen. Vamos a ir entonces viendo algunos de estos contextos o de estos conflictos que hemos estado mencionando recién. El primero de estos puntos es la Guerra Fría y el mundo bipolar de dos polos en Asia. Dice, durante este periodo, el intento de las dos potencias de aumentar su influencia mundial interviniendo en otros estados o conflictos políticos tuvo sus repercusiones en Asia. Entonces, ¿de qué dos potencias estamos hablando? Bueno, por un lado, la Unión Soviética contaba con parte de su territorio en Asia. Algunos países seguían su sistema económico, como por ejemplo China. Por otro lado, hubo enfrentamientos en el continente que expresaron las tensiones entre los dos bloques. ¿Cómo? Por un lado, y acá me parece que está faltando aclarar que una de las potencias es la Unión Soviética y la otra de las potencias, dos potencias, bueno, que vienen históricamente, al menos en la posterior a la Revolución Industrial, porque no siempre fueron estas las potencias, anteriormente habían otras, Estados Unidos vendría a ser la otra, o sea, Estados Unidos y la Unión Soviética, actual Rusia. Nos dice la guerra de... Entonces, bueno, estas dos potencias se peleaban, por así decirlo, para tener mayor influencia, y eso tuvo sus repercusiones en Asia. Por un lado, la Unión Soviética, porque parte de su territorio estaba dentro de Asia, y por otro lado, entre Estados Unidos, entre esta potencia estadounidense y la Unión Soviética, hubo enfrentamientos. Entonces ahí viene esto que dice. Por otro lado, además de que la Unión Soviética tenía influencia directa en el continente asiático, por tener parte de sus países ahí, por otro lado, hubo enfrentamientos en el continente asiático que expresaron las tensiones entre estos dos bloques, estas dos grandes potencias. Una fue la Guerra de Corea en 1950, en donde Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y sus aliados, enfrentó a Corea del Norte, apoyada por el bloque soviético, en una contienda que duró 3 años. Y por otro lado, la Guerra de Vietnam, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Indochina declaró su independencia de Francia, apoyado por China comunista y la Unión Soviética. Francia no reconoció a este país y desencadenó una guerra que se prolongó hasta 1954. Al retirarse Francia como potencia colonial, que era una potencia durante la época de la colonia, por eso hay tantas colonias francesas a lo largo del mundo, al retirarse Francia como potencia colonial, se utilizó el paralelo de 14 grados al norte para dividir al país, y el norte comunista y el sur capitalista, alineado a Estados Unidos. Los conflictos no cesaron y en 1964 y 1975 la guerra de Vietnam llevó a la primera derrota estadounidense en el contexto de la Guerra Fría, con lo cual logró la reunificación del país. Entonces, en este sector, en este apartado, lo que vemos es que hay dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, que generan conflictos dentro del continente asiático a partir de su ambición de poder tener mayor influencia política. Política y económica. Una de los conflictos que hubo fue la Guerra de Corea, en donde se separan Corea del Norte, Corea del Sur, y otra, la Guerra de Vietnam, posterior a la separación de Indochina, con una parte
norte y una parte sur, una parte norte aliada a la Unión Soviética, una parte sur aliada a Estados Unidos. Posterior de eso, como no hubo resolución de ese conflicto, aparece entonces otro nuevo conflicto, que es la guerra de Vietnam, y entonces se vuelve a reunir todo el país, habiendo sido desplazado Estados Unidos del paralelo 17 grados al sur. Esto de paralelo son las líneas que estudiamos en geografía, ¿no? Que dividen al mundo en meridianos y paralelos. Bueno, dijeron, bueno, de tal paralelo para arriba es tuyo, de tal paralelo para arriba es para abajo es. Siguiente apartado nos habla de la descolonización de Asia. La Guerra Fría, bueno, perdón, entonces, la guerra de Vietnam se da dentro del contexto de la Guerra Fría. Entonces, nos dice que la Guerra Fría dio inicio al proceso de descolonización en Asia, como también sucedió con África. Y recordemos que en alguna de las preguntas había una que decía qué consecuencias había tenido también en África. Entonces dice, los grupos de poder locales gestaron movimientos nacionalistas con el objetivo de lograr la independencia de sus respectivos países, mientras las metrópolis estaban ocupadas en la reconstrucción de las economías devastadas por la guerra. Las ideas nacionalistas europeas inspiraron para la organización de movimientos independentistas que a su vez, acá debe ser, las ideas nacionalistas europeas inspiraron la organización de movimientos independentistas, que a su vez contaron con el apoyo de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, una organización a nivel mundial que nuclea a muchos países del mundo, para avanzar en el proceso de la liberación colonial, Los métodos utilizados fueron diferentes, desde el levantamiento armado, como en Indochina, a la resistencia pacífica en la India de Gandhi. Una vez lograda la independencia, los nuevos países debieron decidir qué forma de gobierno adoptarían y cómo se desarrollarían económicamente en un contexto de desigualdad social, pobreza y atraso económico. Entonces, en el medio del contexto de esta guerra, se inician colonias, empiezan las colonias de Asia y África a independizarse. Siguiente apartado nos dice el fin de la Guerra Fría y el nuevo mapa político. El caso más visible en el continente asiático es la desintegración y fragmentación de la Unión Soviética, que se mantuvo como potencia mundial durante la Guerra Fría, integrada por distintas repúblicas que gozaban, en teoría, de una amplia autonomía para su administración interna. Pese a imponerse como potencia, no pudo igualar el proceso de industrialización y se profundiza la crisis, pese a los intentos de innovación política y económica. Glasnost y perestroika. Se profundizaron los nacionalismos y se desintegró en 15 repúblicas independientes. En el continente asiático se reconocen Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán y la Federación de Rusia. Entonces, bueno, acá lo que nos cuenta es, ok, una vez habiendo terminado la guerra y una vez teniendo todos estos estas colonias independizadas, bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, algo relevantísimo es, se desintegra, digamos, esta Unión Soviética, se desarma este país conocido como Unión Soviética, este gran país, y aparecen entonces otros países independizados, porque, a ver, es como que dijéramos, no sé, como toda América Latina es un país, ¿no? Entonces, bueno, cada región tiene sus propias características culturales, su propia etnia, su propio pueblo con el cual se sienten identificados, entonces se van como agrupando en nuevos países, y bueno, entonces ahí están estas distintas repúblicas independientes que surgieron a partir de la Unión Soviética, o mejor dicho, de la desfragmentación de la Unión Soviética. Seguimos, y nos dice, región de Indostán. La India es el mayor país del subcontinente indio. Colonizada inicialmente por los portugueses, fue enseguida colonizada por los franceses y finalmente por los ingleses, que se quedaron en Bombay y Calcuta. Lentamente se consolida la hegemonía británica sobre toda la región a través de la Compañía de las Indias. Varias revueltas populares fueron controladas por los colonizadores, transformándose a la India en un virreinato británico.
Al finales de la década del 40, la región se dividió en 5 estados: India, Pakistán, oriental y occidental, Nepal, Bután y Sri Lanka. Separados principalmente por motivos religiosos, todavía hoy son el escenario de serios conflictos. En 1947, la India, con predominio de la región hinduista, conquista su independencia junto con Pakistán, esencialmente musulmán, que se divide en oriental y occidental. Con la independencia de ambos países, tiene lugar el mayor éxodo religioso de la historia. Millones de fieles cruzan las fronteras para establecerse en el país donde predominaba su religión. A fines de 1971, Pakistán Oriental declara su independencia y se transforma en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, pero el octavo en población absoluta con más de 100 millones de habitantes. Sri Lanka, antigua isla del Ceilán, colonizada inicialmente por los portugueses, pasó a formar parte del dominio inglés. Predominantemente budista, se independizó en 1948, pasando por algunas experiencias de carácter socialista, como la nacionalización del petróleo y la reforma agraria. Se trata de un pequeño país cuya base económica es la agricultura, en la que se destaca el té y la producción de caucho. Consolidando su dominio sobre la región, los ingleses ocuparon a finales del siglo XIX Nepal y Bután, al norte de la India. Son zonas pobres, localizadas en una región de difícil acceso en el Himalaya, y que tienen como base de su economía la agricultura de subsistencia. Es interesante prestar atención en cómo en este continente las independencias están siendo relativamente modernas, ¿cierto? Estamos hablando que las colonias, por ejemplo aquí en Argentina, la supuesta independencia, me gusta decir siempre, fue en 1816, es decir, que estamos datando de menos no mucho más, en realidad, mejor dicho, de 200 años de independencia, y acá estamos hablando de países que tienen 70 años de independencia a lo sumo, ¿sí? Fíjense cómo el conflicto que tenemos hoy en día en Latinoamérica para poder ser realmente independientes, por eso digo la supuesta independencia, porque en realidad no somos colonia, pero tenemos otra forma de estar sometidos ante un poder económico destacado a nivel mundial, y en cambio, en estos casos, imagínense cómo habrá sido, ¿no?, el 1800 aquí, y toda esta ebullición, ¿no?, estas necesidades de transformarse, adaptarse, plantarse, ¿no?, dentro de una propia nacionalidad, de una propia cultura, de decir, bueno, yo soy esto, yo pienso esto, yo creo en esto, yo hablo así y yo vivo acá, ¿no? Entonces, bueno, un poco de esto está hablando este apartado, nos está dando detalles puntuales de cómo se fue configurando esa región. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para no atiborrar de información. Estamos en la segunda página de este material y acá ya va a entrar en la parte de los conflictos actuales. Es decir, acá venimos con conflictos por ahí históricos y acá nos empezamos a meter en conflictos más particulares de ahora, de la actualidad. Entonces, lo que podemos pensar es, bueno, por un lado, aquí yo le pongo pausa al video, pero ustedes podrían continuar leyendo este texto para poder, como decían, tener un mapa más global. Pero lo que yo les propongo entonces es por ahí ir pensando en qué respuestas, qué preguntas en realidad estaríamos pudiendo responder en este punto, ¿no? Volviendo al trabajo que les compartía anteriormente, tendríamos que explicar cuáles son las causas generales de los conflictos en Asia, por qué se denominan conflictos territoriales y cuál es la justificación de los diversos grupos para asegurar que un territorio les pertenece y qué argumentos esgrimen. Bien, de todas esas preguntas, por ahí lo que podríamos empezar a vislumbrar es por qué se denominan conflictos territoriales, y bueno, claramente hay una circunstancia aquí de división de tierras, ¿no? De países que, por ejemplo, como la Unión Soviética, que de pronto se divide en tantos otros pequeños países, bueno, no sé si pequeños en realidad, pero en 16 países, cuando antes todos estaban bajo un mismo mando, bajo un mismo gobierno. En relación a esto, en la región del Indostán, por ejemplo, también podemos dialogar algo, aunque particularmente sobre esto hace una pregunta al punto 4, en donde dice cómo se conformó el mapa político en la región de Indostán
qué características tiene la región y sus países, ¿no? Entonces podríamos hacer el resumen de esto último que acabamos de leer de manera conjunta y dar algunos datos particulares, sin copiar todo el párrafo, pero hacer algunos datos particulares. En el punto 3 pregunta cuáles son los países asiáticos que se independizaron de la Unión Soviética, y eso estaría aquí, en esto que estuvimos mencionando recién, perdón, acá, donde era la Unión Soviética, estábamos teniendo todos estos países que se independizaron. Ese sería el punto 3. El punto 4, como dijimos, estaría explicado en la última lectura que hicimos. Y el punto 2 que dice, indicar los factores que permitieron el proceso de descolonización de Asia, así como también influyeron en África, estaría siendo justamente esto que estuvimos viendo acá, ¿no? La descolonización de Asia, esta cuestión de, bueno, ideas nacionalistas que empiezan a generarse para independizarse, el contexto también de la Guerra Fría, ¿no? Que siempre es un contexto bastante poco feliz, y entonces se termina como sucediendo como por así decirlo, el malestar, ¿no? La incomodidad, la crisis, que es lo que lleva a generar cambios. Uno de los cambios puede ser entonces la independencia. Podemos hablar de que hubo distintas formas de lograr la independencia, armada o pacífica. Todo esto sería entonces lo que iría en el punto 2. Y yo creo que para poder terminar de completar el punto 1 tendríamos que sí tener leído todo el material, y sería como una especie, a pesar de que es la pregunta número 1, es como una especie de conclusión, ¿no? De todo el material que se leería. Entonces, bueno, hasta este punto, el 2, 3 y el 4 al 100% están en capacidad de responderlo. El punto 1 habría que terminar de completarlo, pero se podría ya empezar a redactar. El punto 5, que se refiere al conflicto palestino-israelí, lo vamos a encontrar en este apartado de aquí, particularmente, que se titula con el mismo nombre. Y el punto 6, que tiene la frase que hay que relacionar, sí también tendríamos que tener todo el material leído para darle un poco más de contexto, de profundidad. Dentro de lo que son del punto 7, que dice seleccionar 2 conflictos de Asia, bueno, pueden ser, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí sería uno, podemos ir a los conflictos estos, bueno, todos estos que nos relatan aquí, que son actuales, o podemos ir a estos conflictos que hemos estado viendo, que son más bien históricos de anteriormente, como cualquiera de estos se podrían utilizar. Así que bueno, para no hacer el video eterno, por hoy vamos a dejar aquí. Espero que haya sido de utilidad. Cualquier cosa, recuerden las vías de contacto, y si no, cualquier cosa dejan una consulta en los comentarios. Nos vemos entonces pronto, Rami, Vicky y el resto de la audiencia. Espero encontrarles del otro lado de esta pantalla. Hasta la próxima, gracias.